Hola estimados alumnos, pues como pudimos ver la sesión virtual, tuvimos ahí algún problema técnico. Entonces les voy a explicar toda la parte que no se vio del video, para que lo puedan entender, ya que es importante revisar estos conceptos algebraicos y aprender a hacer una expresión algebraica, que básicamente son las actividades que hay que realizar. Entonces, como bien lo señalamos, en el álgebra ya estamos utilizando letras, signos y símbolos que nos permitirán hallar cantidades desconocidas, ¿no? Y de igual manera ya tienen esta parte en plataforma, pero aquí están los elementos de un término. El número lo vamos a conocer como coeficiente, las letras las vamos a conocer como literales y el numerito que está arriba de la X lo vamos a conocer como exponente. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, tengo menos 5x cuadrada y. ¿Cuál es el coeficiente, perdón? Menos 5. ¿Cuáles son sus literales? X cuadrada y. ¿Cuáles son sus exponentes? El 2 y el 1. ¿Y por qué el 1? Porque, por ejemplo, si tengo la y solita, sin un exponente, es como si estuviera elevado a la 1, o sea, multiplicado por el mismo número, pues. Por eso es que aparece el 1 aquí. ¿Y qué indica? Que voy a multiplicar el 5 por 2 veces el valor de x y de y. Otro ejemplo de un término sería, por ejemplo, 3a. ¿Cuál es el coeficiente? Pues el 3. ¿Cuál es la literal? La A. ¿Cuál es el exponente? El número 1. ¿Y qué significa? Que voy a multiplicar en 3 por el A. Y así tenemos estos dos otros ejemplos que ustedes los pueden checar, están muy claros. Ya por cuestiones de tiempo lo voy a hacer un poco más rápido. Bien, otro concepto importante es el monomio. El monomio, que es una expresión de un solo término. Por ejemplo, aquí tenemos 5x cuadrada y o 2 tercios de x cuadrada y. El polinomio es otro término importante que puede ser de 2 términos, 3 términos, 4 términos. ¿Y cómo se les conoce comúnmente este tipo de polinomios? Pues al que tiene 2 términos se le conoce como binomio. Y el que tiene 3 términos se le conoce como trinomio. Es la forma más común de encontrarlos con estos nombres. Bien, otro aspecto importante que tienen que tener muy en claro es que es un término semejante, porque de aquí se van a partir muchas cosas o se ocupan para muchas de las operaciones que ustedes van a ver más adelante. Dice que es un término semejante. Son semejantes cuando tienen la misma parte literal con los mismos exponentes. ¿Qué quiere decir esto? Como aquí está un claro ejemplo, ¿no? 4a, 5a, 8a, todos tienen la misma literal y el mismo exponente, por eso son términos semejantes. Vamos a ver algunos otros ejemplos. Aquí tenemos 4 ejemplos. Por ejemplo, en el caso del primero, 3x más 4x son semejantes. ¿Por qué? Porque tienen la misma literal y el mismo exponente. En el caso del segundo, tenemos 3x más 4y. Aquí las literales son diferentes, entonces no son términos semejantes. En el caso del tercero, tenemos 5xy menos 4xy. Si se fijan, son las mismas literales y los mismos exponentes, entonces son semejantes. Y ya para finalizar, tenemos 5x menos 4yz, entonces no son las mismas literales, por lo tanto no son semejantes. Otro aspecto importante es el lenguaje algebraico, saber leer una expresión o tener también
saber interpretar lo que nos quiere decir una expresión más bien. Y para esto les voy a poner esta tablita. Esta tablita les va a ayudar mucho a resolver sus problemas, sobre todo las dos tareas o las dos prácticas que tienen que hacer, las dos actividades, que las dos son de expresar una función algebraica, ¿no? Por ejemplo, aquí dice forma verbal. ¿Cómo se dice? Pues suma. ¿Cómo se escribe? Pues con un signo de más. La diferencia. ¿Cómo se escribe? Pues con un signo de menos. O el producto, que muchos no sabemos que el producto es una multiplicación, entonces se representa con paréntesis, con un puntito o con las letras, por ejemplo, juntas, ¿no? Esto me indica una multiplicación o un producto. Y así, por ejemplo, la potencia la podemos encontrar en este caso. Todo lo que veamos así elevado a la n indica que es una potencia. También cuando nos encontramos la x así sola, ¿qué representa la x sola? Pues como dice aquí, un número cualquiera, ¿sí? Ahora bien, aquí hay algo que pueden llegar a ocupar. Fíjense que dice el triple de un número. ¿Cómo se representa el triple de un número? Pues 3x. Recuerden que x puede ser cualquier número. Igualmente, el cuádruplo de un número pues es 4x, el quintúplo pues es 5x. Por ejemplo, aquí el doble de la suma de dos números. Entonces tenemos un 2, que es la multiplicación de la suma de dos números, por eso es el doble, ¿sí? Y aquí en este caso es el triple de la diferencia. Recuerden que la diferencia es una resta, entonces sería x menos y, que se multiplica por 3, porque va a ser el triple, ¿no? O aquí en su caso, como dice, la mitad de un número. ¿Cómo lo representamos? Pues x sobre 2. Eso nos daría la mitad de un número. Entonces esta tablita yo les recomiendo que le tomen una captura de pantalla y la tengan guardada o se la aprendan a leer las expresiones, ¿no? Esta es una parte, aquí está la otra parte. Dice la suma de dos números, pues cómo se representa, ¿no? La resta, el producto, el cociente, que básicamente es una división, la raíz, el doble de un número, cómo se representa, la cuarta parte, un número cuadrado, el cuadrado de la suma de dos números, cómo se representa, en fin. Entonces, estas expresiones les van a ayudar a resolver sus actividades actuales. Entonces, para que le tomen una captura y las puedan estudiar. No recuerdo si el material está en plataforma, me imagino que también deben de estar en plataforma. Bien, ya que vimos un término semejante, ahora vamos a ver cómo reducir un término semejante. Esto está muy sencillo también. Por ejemplo, aquí tenemos 3 ejemplos. Aquí tenemos 2x más 3y, perdón, 2x más 3xy más 5x más 7x. Si se fijan, todos son semejantes porque tienen la misma literal y el mismo exponente. ¿Cómo lo reducimos? Pues simplemente lo sumamos. 2 más 3 nos da 5, más 5 son 10 más 7 nos da 17 xy, ¿sí? Ya estamos reduciendo todo esto en un solo término. A eso se le llama reducción de términos semejantes, ¿sí? Como en el caso contrario, tenemos 3a elevado a la x cuadrada más 5a elevado a la x cuadrada. Entonces se suman, 3 más 5 nos da 8a x cuadrada, ¿no? Entonces ya estos dos ya los reducimos a un solo término. Igualmente con las fracciones es el mismo procedimiento.
O aquí tenemos ya unas expresiones combinadas, pero si se fijan siguen siendo términos semejantes. Es cuando los reducimos, pues nos siguen dando el mismo término semejante. Por ejemplo, aquí tenemos 2xy cuadrada menos 5xy cuadrada. Bueno, aquí les voy a pasar un tip. Como estamos sumando y restando, recuerden que siempre va a tomar el signo del número mayor. En este caso, ¿cuál es el número mayor? Menos 5. Entonces nuestro resultado tiene que ser negativo. Entonces a menos 5 le quitamos 2, nos quedarían menos 3xy cuadrada. Igualmente acá, si ustedes observan, el 4 es el número mayor y el mayor es negativo. Entonces a menos 4 le quitamos 3, nos queda 1 negativo. O en el caso del tercero, ¿cuál es el mayor? 18. 18 es positivo, entonces quiere decir que nuestro resultado va a ser positivo. Entonces a 18 le quitamos 11 y nos quedan 7x. Entonces seguimos haciendo reducción de términos semejantes. Otro aspecto importante es cómo ordenamos una expresión algebraica o un polinomio en este caso. Por ejemplo, el que está aquí está ordenado en función de x y está ordenado de mayor a menor. Se fijan, x cuarta, x cúbica, x cuadrada y x. Entonces, ¿de qué dependerá cómo lo vamos a ordenar? Pues de lo que nos diga el mismo enunciado. Como aquí tenemos otros dos ejemplos. Tenemos el polinomio original y nos dice aquí que lo vamos a ordenar en términos de menor a mayor. Como aquí nada más tenemos las puras y's, pues hay que ordenarlos de menor a mayor. ¿Cuál es el menor? Pues el que no tiene ningún exponente. Este sería el más chico. Nos empezamos a ordenar. Después el que nada más tiene la pura y. Después seguiría la cúbica, que es la que le seguiría. Luego seguiría la cuarta, la quinta y por último la séptima, ¿no? Y aquí ya está ordenado, ¿sí? Entonces, ¿de qué dependerá cómo ordenarlo? Pues de lo que nos diga el enunciado. Si no nos dice cómo ordenarlo, pues yo les recomiendo que lo hagan de mayor a menor siempre. Bien, ya vamos a entrar a lo que son suma de monomios y polinomios. Y aquí empezamos con suma de monomios. Recordamos que el monomio es un solo término, ¿sí? Entonces aquí tenemos el primer caso. Dice, tenemos a más a es igual a 2a. ¿Por qué? Cualquier letra equivale a 1, cualquiera. Entonces cualquier letra que ustedes vean así siempre va a equivaler a 1. Entonces aquí hagan de cuenta que es 1 más 1, nos da 2a, ¿sí? Igualmente aquí sería 3 más 5 más 2 sería 10, y como todos son términos semejantes, pues sería 10a cuadrada b. Entonces, si se fijan, seguimos utilizando los términos semejantes. Ya vamos a entrar a algo más complicado, que es la suma de polinomios. Realmente no es algo muy complicado. Y nos dice cómo lo podemos resolver. Hay que usar 3 pasos. El paso 1 es ordenar el polinomio de mayor a menor. Paso número 2, colocarlo en términos semejantes, uno debajo de otra, formando columnas. Y
al final sumamos los coeficientes de cada columna. Aquí está uno más claro. Tengo los dos polinomios. Aquí está un polinomio y este es el otro polinomio. Si se fijan, están desordenados. Entonces el primer paso dice ordenar los polinomios de mayor a menor. ¿Cuál sería el mayor? X cúbica. Ese es el mayor. Entonces sería 5x cúbica menos 4x cuadrada más 2x. Igualmente acá estamos ordenando de mayor a menor. Ya que lo ordené, dice que lo vamos a acomodar en columnas, pero en términos semejantes. ¿Se fijan? Pues este y este pues son semejantes. ¿Por qué? Porque tienen la misma literal y el mismo exponente. Entonces ya los ordenamos en columnas, que serían estos dos de aquí. Después este y este son semejantes, que serían estos dos de aquí. ¿Sí? Y el último 2x y 4x son semejantes, que serían estos de aquí. Y después ya nomás los sumamos o los restamos según sean los signos. En este caso, como les decía, va a tomar siempre, como estamos sumando y restando, va a tomar el signo del número mayor. ¿Cuál es el número mayor? Menos 6. Entonces, como es negativo, el resultado tiene que ser negativo. Entonces al menos 6 le quitamos 5, nos queda una x al cubo. Igualmente acá, ¿cuál es el mayor? En este caso el 4 es el mayor. Como es negativo, pues entonces el resultado tiene que ser negativo. A menos 4 le quitamos 3, nos quedaría también 1, x al cuadrado. Y aquí también, ¿cuál sería el mayor? Pues el negativo, ¿no? Entonces a menos 4 le quitamos 2, nos quedaría 2x. Entonces aquí yo me equivoqué, aquí el resultado sería negativo. ¿Sí? Como ven, no está tan complicada hacer una suma, nada más hay que respetar los pasos y hay que acomodarlo siempre en términos semejantes. ¿Sí? Si se fijan, aquí tenemos 3 polinomios. Aquí pues ya están acomodados, no es necesario acomodarlos. Como ya están organizados de mayor a menor, no es necesario ya reorganizarlos. ¿Qué deberíamos de hacer nada más? Acomodarlos en columnas por términos semejantes, ¿no? Como aquí están los semejantes con cada uno. Todos son semejantes, ¿no? Y ya nomás hacemos la suma y la resta. Y ya nos daría el resultado. ¿Sí? Pues no está tan complicado. El siguiente es la resta de, en este caso primero, de monomios. Entonces, si se fijan, la resta tiene una característica muy particular. Este menos que está aquí lo vamos a convertir a suma. De negativo lo vamos a pasar a positivo, si ven, el que está aquí. ¿Y qué va a pasar con el 6? Va a cambiar de signo. Si ustedes observan, aquí es positivo y aquí está pasando negativo. Entonces esa es la característica de la resta. Entonces ya nada más sería, a 8 le quitamos 6, ¿cuánto nos quedaría? Pues 2x, ¿no? 2x, aquí sería 2x. Bien, vamos a ver un polinomio. Entonces recuerden que el polinomio dice, se convierte la resta en suma, cambiando los signos de cada uno de los términos del polinomio, y ya después formamos columnas y sumamos y restamos. Bien, aquí tenemos los dos polinomios que vamos a restar.
y tenemos el signo menos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa primero? Que cambiamos el signo por suma, que es este de aquí, y a todo este polinomio de aquí le vamos a cambiar los signos. 4x cuadrada, si ustedes se fijan, aquí es positivo y acá ya está pasando negativo. Igualmente, más 8x cúbica es positivo y acá está pasando negativo. Y el último, menos 7, es negativo y acá está pasando positivo. Ok, ya lo convertí en suma. Ahora, ¿qué más? ¿Qué haríamos? Pues si es necesario ordenarlos, los ordenamos, nos acomodamos en términos semejantes y realizamos la suma, ¿sí? Si se fijan, todos están acomodados de mayor a menor y con términos semejantes. Y ya nada más realizamos la suma. Cuando vean, por ejemplo, como aquí, menos 8, siempre cuando vean esta situación hagan de cuenta que estamos sumando pero cantidades negativas. Entonces menos 8 nos da menos 16. Igual aquí, menos 2 menos 4 nos da menos 6x cuadrado. Y como aquí este no tiene ningún otro término, pues se baja. Igualmente este, ¿sí? Entonces recuerden nada más, la característica principal de la resta es que el menos se convierte en más y cambian todos los signos del polinomio al que le esté afectando ese signo negativo. Bien, también nos podemos encontrar una suma y una resta combinada. Aquí únicamente le vamos a cambiar el signo al que le esté afectando el negativo, nada más aquí. Entonces este lo vamos a pasar a suma, como está aquí. Y a todo esto le vamos a cambiar de signo. Y ya nos quedaría de esta forma. Acá no, porque este es positivo, este nos está indicando que es una suma, entonces no es necesario cambiarle nada. Nada más donde encontremos el signo negativo que nos indique resta, ahí sí le cambiamos el signo a suma y cambiamos todos los signos de adentro, ¿sí? Y ya el mismo procedimiento, ordenamos, acomodamos en columnas y sumamos y restamos. Y por último, la multiplicación de monomios. Para empezar, recuerden que deben de tener muy presente la ley de los signos y qué es lo que pasa con los coeficientes. Ahí ahorita vamos a ver. Multiplicar los coeficientes y se efectúa la multiplicación. Ahorita les voy a explicar ya con un ejemplo práctico. Bien, aquí tenemos el primer ejemplo. Es A por A por A. Recuerden que una letra equivale a 1, ¿no? Entonces A 1 por 1 por 1 pues nos daría 1. Pero ¿qué pasa con los exponentes? En este caso, nada más para la multiplicación, los exponentes se suman, ¿sí? Aquí tenemos 2, 3 y 6. Entonces los sumamos. 2 más 3 más 6 nos daría 11. Entonces el resultado sería A a la 11. ¿Por qué? Porque estamos sumando los exponentes y multiplicando los coeficientes, ¿sí? Entonces, nada más recuerden eso, los exponentes se suman. Ahorita lo vamos a ver más claro con un polinomio. Bien, ya vamos a ver lo que es la multiplicación de polinomios. Aquí está un ejemplo. Tenemos los dos polinomios. En este caso pues son dos binomios porque tienen dos términos, ¿no? Entonces los acomodamos en columnas, como está aquí.
siempre el que está acá, por lo general lo ponen arriba y lo ponen abajo, ¿sí? Como está aquí. Entonces ya que lo tienen así expresado, van a multiplicar. Menos 4 por 5 nos daría menos 20. Okay. Ahora menos 4 por 2x, 4 por 2 nos daría menos 8. Y aquí tenemos una x, esto sería menos 8x. Ahora el siguiente elemento, 3 por 5, 15. 15 ¿qué? X, aquí tenemos una X. Y los vamos acomodando en semejantes, ¿sí ven? Y el otro término sería 3 por 2, son 6. Tengo aquí una X y aquí otra X, entonces sería 6x cuadrada, porque estas dos X de cada elemento se suman. Ok, ya que hice la multiplicación, ya hasta aquí termina la multiplicación. El segundo paso es sumar y restar. Como aquí no hay con qué elemento hacer una operación, pues se baja. Aquí sí, recuerden que se toma, aquí ya es una suma y una resta, ya no estamos multiplicando. Entonces a 15 le quitamos 8, nos quedan 7x, ¿sí? Hagan de cuenta que estamos reduciendo ya a términos semejantes. Y como no hay con qué más hacer la operación, pues baja. Entonces recuerden que una vez que terminamos la multiplicación, ya nos quedaría como una suma y una resta. Ya no es necesario sumar los exponentes, ¿sí? Nada más cuando multiplicamos se suman los exponentes. Y pues básicamente eso sería todo, estimados alumnos. Entonces como les digo, es importante que tengan muy presente las tablitas del lenguaje algebraico. Sobre todo para esas dos actividades que son precisamente eso, interpretar un lenguaje algebraico. Por ejemplo, en la actividad 2 básicamente es un polinomio, entonces hay que analizar el ejercicio y adecuarlo o interpretar el polinomio que nos está pidiendo. En este caso es una suma de polinomios que hay que interpretar los datos. Hay que hacer la suma de polinomios y reducir a términos semejantes. Y en el otro ejercicio pues nada más hay que interpretar también los datos para poderlo resolver. Entonces ya con lo que les di lo pueden hacer. Pues sería todo, estimados alumnos. Nos vemos en la próxima sesión.